A ver, ayer habíamos anotado hasta los tipos de uniones, así medio por arriba. Sí. Bueno, y hoy, vos avísame, reinstalé el Zoom para ver si se solucionaba lo de la cámara, así que avísame si se tilda la pantalla o algo de eso. Dale. Bueno, espera que vamos a ir a donde habíamos dejado. Bueno, habíamos dicho, a ver si te acordás, que teníamos 3 tipos de uniones. La primera se podía decir que era la unión iónica, que era la que se daba. Covalente. Bien. Bueno, la metálica. Y la metálica. Bien. La unión iónica, acordate que era la que se daba entre el metal y el no metal. Para agregarle el detalle de la electronegatividad, lo que iba a pasar es que ibas a tener una diferencia de electronegatividad muy alta, ¿sí? Porque los no metales tenían una electronegatividad muy alta y los metales muy baja. Y además ahí ibas a tener la unión de 2 iones, por eso se llamaba así iónica, que uno iba a ser un anión y el otro iba a ser un catión. El catión era el que le cedía el electrón al anión, y generalmente los cationes eran los metales, ¿sí? Y los aniones, los que recibían esos electrones, eran los no metales. Sí. Bien. Después, en el caso de la covalente, teníamos que iba a ser entre 2 no metales, que como los 2 no metales suelen tener electronegatividades altas, bueno, la diferencia entre ellos, si yo las restaba esas electronegatividades, iba a ser baja, porque los dos iban a tener más o menos la misma. Sí. Y ahí lo que iba a pasar es que los electrones se iban a compartir. En el caso de la unión metálica, bueno, lo que pasaba era que, de nuevo, la electronegatividad en el caso de los metales sabíamos que era baja, se iban a juntar 2 metales, y bueno, tal vez no era como la más común de todas. Ahora, lo que nosotros tenemos acá es como varias propiedades de cada una. Sí. Y, bueno, antes de anotarlo vamos a ir mirando lo que dice acá. Fíjate que, bueno, justamente te da el ejemplo del cloruro de sodio, que nosotros estábamos hablando ayer, que era la sal de mesa, para la unión iónica, donde el sodio, que es el metal, le va a ceder ese electrón al cloro, y que si nosotras mirábamos la tabla periódica, el cloro tenía en la última capa 7, entonces lo que necesitaba era ese electrón que le daba el sodio para poder completar los 8 electrones. Espérame que cierro acá el WhatsApp, así no suena. Ahí está. Entonces, ¿qué pasaba cuando el cloro tomaba ese electrón? Ya iba a tener su última capa con 8 y iba a completar lo que se llamaba la regla del octeto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el sodio? Si vos te fijas acá, cuando el sodio lo que hace es ceder este electrón que tiene por fuera, o sea, en el último nivel, se pasa a quedar con 8 electrones en su última capa. O sea, al perder este, queda el sodio también con una última capa de 8 electrones. Entonces, tanto el cloro, que es este, se queda en 8, como el sodio, que también va a tener 8. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar. Bueno, entonces teníamos unión iónica. Lo fundamental es reconocer que son no metal,
más metal, iban a tener una alta diferencia de electronegatividad. ¿Qué más? Iban a formar catión y anión, y podemos decir que el metal, que sabemos que es el que forma el catión, cede los electrones, puede ser uno o pueden ser más, no exclusivamente es uno, pero cuando cede ese electrón, lo que al catión le importa es quedar en su capa anterior, vamos a ponérselo así, con 8 electrones. Esta última capa, esta capa anterior, vamos a ponerlo así, capa o orbital, esta capa anterior, pasa a ser la última con 8 electrones. Bien. Ahora, cuando yo tengo el no metal, dijimos que forma el anión, que recibe los electrones, que necesita en su última capa para completar con 8 electrones. Bien. Entonces, de este modo, ambos cumplen con la regla del octeto. Este como intercambio, digamos, entre el metal y el no metal, es lo que se va a llamar diferencia o transferencia de electrones, ¿sí? O sea, uno le va a transferir al otro para que puedan completar sus niveles con 8 electrones. Bien. Ahora, nosotros cuando hablamos de compuestos que tienen este tipo de unión, vamos a hablar de compuestos iónicos, ¿sí? Y lo que sucede en este caso es, siempre que el metal es el que tiene el menor valor de electronegatividad y el no metal es el que tiene el mayor valor de electronegatividad. Sí. Es por eso que se transfieren los electrones. Y además, esto es lo que va a generar en los compuestos iónicos que los átomos, vamos a ponerlo así, los átomos están fuertemente ligados. ¿Qué significa? Que van a tener una estructura como bastante firme, ¿sí? Y van a estar ligados por lo que se llaman fuerzas intermoleculares. En el texto te aparece también como fuerzas de Van der Waals. Si se te complica acordarte ese nombre, acordate fuerzas intermoleculares. Ok. Bien. Vamos a anotar cuáles son estas 3 fuerzas y después las desarrollamos, ¿sí? Dale. Bueno, vos tenés que las 3 fuerzas son las fuerzas de London, se le llaman así,
dipolo, dipolo, y las últimas que se llaman puentes de hidrógeno. ¿Sí? En el texto te aparece último el detalle de las fuerzas, en la última parte. Por eso vamos a hacerlo ordenado, así cuando vos te armás el apunte, te queda igual que el archivo. Bueno, ¿qué otro tipo de característica podemos dar respecto a lo que son los compuestos iónicos? Los compuestos iónicos lo que van a formar es lo que se llaman redes cristalinas. Que, por ejemplo, acá te empieza a mostrar, digamos, en un modelo, ¿no? Cómo es que se forma esa red, y lo que empieza a pasar es que van a encontrarse muchos átomos juntos, muy juntos, o sea, no es que va a haber un solo átomo de cloro y un solo átomo de sodio, y eso va a ser una red de sal, por ejemplo, de cloruro de sodio, no. O sea, lo que se va a generar es como una unión de muchas de esas uniones, y que es lo que se va a llamar red cristalina. Acá te da algunos ejemplos, ¿sí? Te dice el fluoruro de calcio y demás. Se los podés nombrar, pero todos tienen, digamos, una estructura como bastante similar. Entonces, si nosotros decimos que tenemos las redes cristalinas, podemos anotar esto que dijimos, que son como varias uniones a la vez iónicas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Y que además pueden tener algunas propiedades. Las propiedades es que generalmente son sólidos, ¿sí? A temperatura ambiente. Pensá en esto, la sal de mesa es un ejemplo, y el fluoruro de calcio, lo mismo, le puedes dar ese otro ejemplo. Tienen altos puntos de fusión. La característica del punto de fusión y de ebullición, si no me equivoco, ayer lo habíamos mencionado, y era la temperatura a la que ese compuesto podía hervir o congelarse, ¿sí? El punto de ebullición es el punto en el que hierve, por ejemplo. El punto de ebullición del agua se dice que es 100 grados. El punto de fusión del agua es 0 grados, ¿sí? Es el punto en el que se congela. ¿Qué más podemos decir? Bueno, conducen la corriente eléctrica. Generalmente, cuando están disueltos, un comentario que le podés hacer es que en un agua que no tiene sal, vos podés meter en el agua cualquiera, ya sea el agua que nosotros tomamos, el agua de mar, el agua de río y demás, todas tienen minerales y sales. Sí. El agua de mar tiene, por supuesto, que muchísimas sales más. Todas esas aguas conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque tienen la presencia de compuestos iónicos disueltos. Entonces, vos le podés dar el ejemplo de que si vos querés conducir la corriente eléctrica, la vas a conducir más fácil en un poco de agua de mar que en un poco de agua de la canilla, por ejemplo. Por si se lo querés mencionar. Bueno, y eso es como lo principal de los compuestos iónicos. Después ya empezaban a aparecer
Ahí te da como una definición. Estas son las características. Y acá empieza a hablarte de lo que son las uniones covalentes. Acordate que nosotras dijimos que las uniones covalentes se iban a dar entre dos no metales o más, pero por lo menos dos no metales. Y también se va a dar entre dos elementos iguales, pero que sean no metales. Por ejemplo, el oxígeno diatómico. Cuando tiene ese 2 abajo se le llama diatómico, pues son dos átomos del mismo elemento. Lo mismo que el nitrógeno. ¿Sí? Los no metales tenían electronegatividades muy altas, pero al ser similares, sus electronegatividades no van a tener grandes diferencias. ¿Sí? Sí. Esta unión covalente va a tener como característica la compartición de los átomos, de los electrones de cada átomo. ¿Sí? Ya no es que uno le va a dar al otro y el otro lo va a recibir y nada más. Ahora lo que va a pasar es que se van a compartir entre ellos. Esa es la característica fundamental del covalente. Okay. Ahora ya no van a formar compuestos o redes, como decíamos antes, respecto a las iónicas, sino que van a formar lo que nosotros llamamos moléculas. En este caso, algo para anotar, que ahora lo vamos a anotar, es esto de que te dice acá, a ver, mejor. Los electrones que se van a compartir, como siempre, van a ser los externos, ¿sí? Los que están en esa última capa más alejada del núcleo. Y en este caso, los no metales tienen como una facilidad todavía mayor de compartir esos elementos. Entonces, vamos a anotar eso. Bueno. Bueno, el enlace covalente se daba entre el no metal y otro no metal. Eso como fundamental. Después, lo que iba a pasar es que iba a haber poca diferencia de electronegatividad entre ellos. Otra cosa que podés anotar es esta característica, que es que comparten electrones para formar moléculas, y a la hora de compartir electrones, lo que va a pasar es que va a haber, digamos, como tres formas de compartirlos. Todas se van a llamar covalentes, esas formas, pero vas a tener la unión covalente simple, que es donde comparten un electrón cada átomo. Después tenés la covalente doble o triple, donde comparten 2 o 3 electrones también cada átomo. Y por último tenés la que es menos común, pero también la menciona, es la que se llama covalente dativa. Así de dar. Covalente dativa. En este caso lo que va a pasar es, digamos, que uno solo de los dos átomos va como a ofrecer esos electrones. No es que los dos que vos tengas van a ofrecer electrones a la vez, sino que hay uno solo que los va a ofrecer y es como que se los va a prestar al otro. Podemos decir esto, que
se los presta. Entonces, dentro de la covalente dativa, como hay uno que los va a prestar y otro que los va a recibir, vos vas a tener el átomo que se va a llamar dador, que es quien presta el o los electrones, y el átomo, bueno, receptor o aceptor, que es quien recibe los electrones. ¿Sí? Sí. Bueno. Como dijimos, en este tipo de unión ya no se forman redes, sino que se forman lo que llamamos moléculas, y estas moléculas de uniones covalentes suelen tener algunas propiedades en particular. Bien, a diferencia de los iónicos, que dijimos que generalmente formaban redes cristalinas, que solían estar en estado sólido, estas moléculas pueden estar en temperatura ambiente en los 3 estados de la materia. ¿Sí? O sea, vos podés encontrarlos en estado gaseoso, sólido o líquido, a temperatura ambiente. También van a tener un punto de fusión y de ebullición que van a ser relativamente bajos, y lo que se puede pasar a identificar con las moléculas es una forma de clasificarlas que es, ¿cómo se llama? Moléculas que son polares o no polares, ¿sí? Para identificar si las moléculas son polares o no polares, vuelven a aparecer las fuerzas, ¿sí? Que son estas que habíamos nosotras mencionado, las intermoleculares. ¿Y qué pasa? Cuando aparecen las fuerzas intermoleculares, van a estar, por ejemplo, presentes, según el tipo de unión, alguna de las 3. Las de London, como la habíamos mencionado, la de dipolo-dipolo, o la de puente de hidrógeno, que la de puente de hidrógeno particularmente va a aparecer, y es como la más fuerte de las 3, cuando puede aparecer la unión del hidrógeno con el cloro, el oxígeno o el flúor. ¿Sí? Es como que más fuerte va a ser ese puente de hidrógeno si yo dentro de esa unión covalente tengo una unión que se dé entre el hidrógeno y el cloro, o con el oxígeno o con el flúor. Por ejemplo, ¿quién tiene puente de hidrógeno como característica fundamental? El agua. ¿Sí? Porque fíjate que tiene la unión de los 2 átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Bueno, las fuerzas ya las nombramos. Bueno, a diferencia de los compuestos iónicos, las moléculas con enlaces covalentes no son buenos conductores de la electricidad. Ahí está. Y como dijimos, a partir de poder identificar cuáles son las fuerzas que aparecen entre cada una, que como yo creo que ella no te va a dar un ejemplo práctico, digamos, sino más teórico, las fuerzas, nada, se las podés nombrar, cuál es la característica de cada una, y qué pasa cuando una molécula es polar o no polar. Para que una molécula sea polar, lo que yo tengo que identificar es primero sus electronegatividades, ¿sí?
miro sus electronegatividades. Si la diferencia entre ellas es alta, la molécula es polar. Ahora, si yo agarro y miro una unión, una molécula, y me encuentro con que las diferencias de electronegatividades me da 0, por ejemplo, si yo agarro al oxígeno diatómico, ¿sí? Que es una unión entre dos átomos de oxígeno, obviamente que los dos tienen la misma electronegatividad, si yo los resto, eso me da 0. Entonces, esto ocurre cuando los dos átomos tienen la misma electronegatividad. Entonces, al restarlas, me da 0. Ese es el caso de la molécula no polar. Bien. Hasta ahí con lo que eran enlaces covalentes. Mira. Fíjate que, bueno, acá te da el ejemplo del agua, el que te decía yo. Bueno, ahí te da un par de ejemplos, bueno, actividades. Y acá tenés lo que es la unión covalente múltiple, que nosotras decíamos. ¿Qué pasa? Una unión covalente, como dijimos, puede compartir un electrón de cada átomo, o pueden compartirse más. Fíjate que acá, cada uno de esos dos oxígenos tiene que llegar a 8. Entonces, cuento. Cada oxígeno va a tener 6 electrones. ¿Por qué? Si te lo llega a preguntar, por lo que vimos ayer. En la tabla periódica, el oxígeno está en el grupo 6 o 16. Por ende, eso te indica que en su última capa, el oxígeno tiene 6 electrones para ofrecer. Y necesita 2 más para poder llegar a 8. Entonces, si se vincula con otro oxígeno, ¿qué va a pasar? Van a compartir estos dos y estos dos. Y como los van a estar compartiendo, cuando yo cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, más estos dos, 7 y 8. Y para el lado de los electrones verdes, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Y esto es una unión covalente doble. Con el nitrógeno pasa lo mismo, pero es una unión covalente triple, porque cada uno comparte 3. Okay. Bien, bueno, actividades. Acá tenés la unión covalente, la dativa. Fíjate que qué pasa. La S es el azufre, ¿sí? En este caso, el azufre va a estar en el grupo 6 o 16, por eso es que tiene 6 electrones para ofrecer, y el oxígeno lo mismo. Entonces, como nos pasaba antes, con que se compartan 2 cada uno, ambos llegan a 8. Este llega a 8 y este llega a 8. Pero si yo ahí le meto otro oxígeno más, nosotras sabemos que hasta acá, bueno, perfecto, llegamos a 8. Pero si yo tengo que vincularlo con otro oxígeno, lo que me va a pasar es que yo no puedo compartirle electrones ya al azufre, porque me paso de 8. Y según la regla del octeto, yo más de 8 no puedo tener. Sí. Entonces, el azufre va a agarrar y estos 2 electrones se los va a prestar al oxígeno. Simplemente se lo presta. No es que se lo cede ni nada. Es como que se los presta momentáneamente. Y en esta parte es donde se da la dativa. Ok. Bueno. Acá te da otro ejemplo de la unión covalente dativa. Bueno, los compuestos moleculares, ¿cuáles son las propiedades? Que es lo que dijimos. Acá te da el ejemplo de una molécula no polar, que son 2 cloros que se unen entre sí. Entonces, como los dos tienen 3
de electronegatividad, cuando yo resto esas electronegatividades me termina dando 0. Eso es una molécula no polar. Ahora, si yo vinculo el hidrógeno con el cloro, voy a tener la resta entre 3 y 2,1. Esto me va a decir que tengo 0,9. Como ya no es 0, esta molécula pasa a ser polar. Bueno, te da el ejemplo de una unión iónica, acá como para diferenciarla, y ya te empieza a hablar de las fuerzas. Bueno, fíjate que te menciona que existen 3 fuerzas, las de London, las de dipolo-dipolo y las de puente de hidrógeno, que es la que nosotras decíamos que van a aparecer cuando se vincule, por ejemplo, el hidrógeno con el cloro, o con el oxígeno, o con el flúor. Sí. Bueno, las fuerzas de London van a aparecer en las moléculas no polares. Las de dipolo-dipolo, si querés, como para acordarte, lo que podés pensar es que cuando aparece la palabra dipolo, automáticamente pensá que son las polares, como para acordarte, son las que aparecen en las moléculas polares. Y los puentes de hidrógeno también van a aparecer en las polares, pero con esta característica, cuando aparece el vínculo entre el hidrógeno, flúor, cloro u oxígeno. Bueno, vamos a anotar todo esto. Bueno. Las fuerzas estas que se llaman de Van der Waals o intermoleculares, dijimos que van a ser esas 3. Las primeras son las fuerzas de London, que aparecen en las moléculas no polares, ¿sí? Después van a aparecer las de dipolo-dipolo, que aparecen en las moléculas justamente polares. Y después tenemos la última, que es la de puente de hidrógeno, que también genera una red entre moléculas polares y aparece con más fuerza en la unión del hidrógeno con oxígeno, cloro o flúor. ¿Sí? Ahí está. No tenía mucho más para agregar el archivo respecto a lo de las fuerzas, o sea que yo creo que con que puedas identificar cuál es la característica de cada uno va a ser suficiente. Sí. Y por último, lo que venía era la unión metálica. Bueno, sabemos que es el metal más el metal. En este caso, lo que iba a pasar es que vos sabés que los metales tienden a ser cationes, ¿sí? Entonces ya no se va a formar una estructura cristalina, o como decíamos antes, una molécula, sino que se van a formar como una red de cationes, ¿sí? Una red de cationes que van a estar unidos entre sí, y, por ejemplo, se puede dar entre, no sé, el hierro y el níquel, ¿sí? Que son dos metales. Se forma esta red de cationes porque los metales tienden a perder fácilmente sus electrones y así forman cationes. ¿Sí? Entonces, diferencias así a grandes rasgos. La metálica forma como una red de cationes, son las uniones por ahí como un poco más débiles. Las más fuertes son las uniones iónicas, que son las que se le llaman uniones cristalinas. Y después tenés las uniones covalentes, que son las que se pueden identificar como polares o no polares.
y que tienen la característica de compartir los electrones. ¿Sí? Sí. Bueno, si yo no me equivoco, no había más nada en el apunte. No, eran esos tres. Bien. Después hay actividades. Bueno, acá te pone una experiencia. Bueno, actividades. Bien. ¿Qué crees que te puede faltar respecto a todo lo que estuvimos hablando? A ver, ¿para qué miro? Sí, dale, tranquilo. No sé, yo creo que nada, porque, o sea, lo que vimos está todo acá y me dijo que me iba a tomar los trabajos estos. Bueno, Entonces, como aparte ya tengo todo como en cuadros y así. perfecto. Porque nos quedarían 20 minutos. Yo lo que te ofrezco son dos cosas. Si querés, cortamos acá, o si querés, nos volvemos a conectar y en esos 20 minutos repasamos así, tipo te voy haciendo preguntas, o lo estudias sola, como vos quieras. Sentite libre de decirme lo que prefieras. Prefiero, no sé, ahora estudiarlo sola y hacer bien los cuadros y todo. Y cuando ya tenga mejor estudiado todo, ahí capaz te digo hacer un Zoom para que me preguntes y si no entiendo algo, Dale, dale, ahí te... genial. Dale, me parece Pero buena ya idea. está todo. Sí, por eso, ya abordamos las tres guías, así que Sí, por ahí está bueno eso. Si te vas haciendo los resúmenes, claro. estudiate sobre tus resúmenes y después, si querés, coordinamos para hacernos una videollamada y te voy preguntando. Dale. Pues sí, Dale, o si no entiendo algo por las dudas mientras lo veo, ahí te pregunto dale. en la Sí, sí, misma. o me mandas mensaje, no hay problema. Dale. Dale, Bueno, dale. José, mucha suerte. Gracias. Nos hablamos. Sí, sí, chao. Besos, chau, chau.